Dios les bendiga ricamente, hermanos. Qué bueno reencontrarnos en estas lecciones del estudio que iniciamos acerca de el temor de Dios. Recuerden que esto es para edificarnos espiritualmente y para la gloria de Dios. La primera lección estuvimos viendo el significado, definiendo la palabra temor, la vimos en el Antiguo Testamento, temor reverente, respeto. Cuando uno ve la condición de alguien que está en una posición superior a la de nosotros y reconocemos su poder, que la vida nuestra está en las manos de esa persona, entonces le reverenciamos, le rendimos el debido respeto. Que eso sucede en el caso de los hombres, pero en el caso de Dios no es porque tememos que Él nos vaya a hacer mal. Ahí pasamos al Nuevo Testamento. Vimos que la palabra que se define temor en el Nuevo Testamento es una palabra muy conocida, phobos, de donde viene fobia, temor, miedo, respeto, pero también temor reverente, y que ese debe ser el motivo controlador de la vida de una persona que dice que es cristiana. El reverenciar, el temer, el respetar, el reconocer cuál es la dignidad de Dios. Es un saludable miedo, no a que Dios nos vaya a matar, nos vaya a destruir, sino a desagradarle. El verdadero temor ahuyenta el terror que puede alejar de la presencia de Dios. Ahí vimos que cuando nosotros pensamos en el temor es importante entender que el temor de Dios no es el temor natural que cada ser humano tiene. El temor a Dios no es un temor con el que se nace, es algo que es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que el temor del hombre pone lazo, pero el temor de Dios puede librar. Y vimos que el lazo es algo que no te deja avanzar, no te deja crecer, no te deja desarrollar. Hay gente que tiene temor, miedo a amar, ese es un miedo del hombre. Gente que tiene temor a ser honesto, gente que tiene temor a la crítica, gente que tiene temor a lo que los demás puedan pensar de él. Ese no es el temor a Dios ni el temor bíblico, ese es uno que pone lazo. Ahí nosotros llegamos a dos preguntas interesantes cuando hablamos del temor a Dios y el temor al hombre. ¿Por qué yo hago lo que hago? ¿Por qué tú haces lo que haces? O, puesto en la parte negativa, ¿por qué no haces algo? O lo que tú no haces, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Puede ser el temor a Dios o el temor al hombre, al qué dirán de mí, si yo entro si a tal lugar, si hago tal cosa, si no me he visto de tal manera. ¿Cuál es la razón por la cual hacer las cosas? Hay dos personas que pueden hacer lo mismo. Una lo hace con una actitud pecaminosa, porque si tú haces algo bueno por temor al hombre, eso es un problema de pecado en tu vida. Si haces lo bueno por temor, por respeto, por reverencia a Dios, porque reconoces la dignidad de Dios, entonces eso es una bendición. Ahí continuamos avanzando. Vamos hoy con la lección número 2. Y vamos a ver en el día de hoy que el temor del hombre atormenta, pero el temor de Dios no. El temor del hombre atormenta, pero el temor de Dios no. ¿Qué temor tú tienes? Dios no quiere que nosotros estemos atormentados. El temor del hombre te va a atormentar, pero el temor de Dios no. Hay muchas personas atormentadas, hay muchas personas afligidas. Hay personas que dicen, yo quisiera hacer esto, quisiera hacer aquello. Yo no sé por qué no se puede hacer. Es más, yo me pregunto, ¿qué tiene de malo? Alguien de mi familia en una ocasión me preguntó que por qué todo lo que es bueno es malo. Y yo le dije, no, esa no es la pregunta. El problema es que hay cosas que tú quieres hacer, que a ti te agradan, pero que no son buenas. Puede ser que tú estés atormentado porque lo que te motiva es el temor del hombre. Y por eso tienes el tormento, tienes estrés. Quizás hasta te has deprimido.
La palabra de Dios dice claramente que el temor de Dios no te va a atormentar. Y ahí nosotros llegamos a Romanos capítulo 8, versículo 15, que dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor al hombre, temor a la muerte, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Fíjate, el Espíritu Santo vive en nosotros, no es un espíritu de esclavitud. La gente cree que Dios nos pone límites para nuestro mal, no es porque nos ama, es para bendecirnos. Hemos sido adoptados, es un espíritu de adopción que nos ha insertado en la familia de Dios, y por eso nosotros no vivimos atormentados, sino que podemos decirle a Dios, Abba Padre. Esa es una expresión de confianza, papacito, papaíto. Dios nos está diciendo que usted y yo no debemos estar temerosos, no deberíamos estar con miedo a los hombres. Y hay que dejar claro algo importante. No estamos aquí hablando de ser indiferentes. No es que no nos importe lo que la gente piensa de nosotros. Eso tampoco es temor de Dios. Eso es también temor del hombre. El asunto es que no confundamos. El hecho de que a mí no me atemorice, yo no tenga temor del hombre, no implica que yo voy a ser irresponsable, charlatán, indiferente a lo que yo hago y a lo que otros opinan, porque puede ser que lo que los demás opinan, estén opinando, sea cierto, sea cierto. Dios nos ha dado liderazgo, Dios nos ha dado una comunidad, pertenecemos a la iglesia y hay reglas que nosotros debemos obedecer, hay líderes que nosotros debemos seguir, hay cosas que tenemos que respetar. Pero yo no quiero hacer algo nada más para quedar bien con mis líderes, sino porque lo que los líderes me están diciendo, las reglas que hay que seguir, que hay que obedecer, son bíblicas, proceden de Dios, porque también puede ser que yo obedezca a los líderes que Dios ha puesto sobre mí en el país, en la iglesia, en la familia, pero lo haga solo para quedar bien con ellos. En el fondo, eso también es temor al hombre. También el temor del hombre nos aparta de Dios, pero el temor de Dios nos acerca a Él. El temor natural nos hace apartarnos, alejarnos de Dios. Eso pasó con Adán y Eva cuando pecaron, se escondieron. Pero el temor de Dios hace que corramos hacia Él. El temor del hombre me aparta de Dios. El temor de Dios me une a Dios. Mire qué paradójico parece eso, ¿verdad? Pero eso fue lo que sucedió con Adán y Eva. Tuvieron terror de las consecuencias, no porque continuaban respetando a Dios. Que leemos en Jeremías capítulo 32, versículo 40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Oiga el pacto que Dios hace con los suyos. No me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Usted nota por qué Dios pone su temor en nosotros, algo que no es natural, algo que lo hace el Espíritu de Dios en nosotros, es para que no nos apartemos de Él. El temor natural nos aleja de Dios. Dice, y haré con ellos pacto eterno. Aquí está hablando de salvación. Y luego dice, no me volveré atrás de hacerles bien. Dice que no solo no perdemos la salvación, sino que no pierdes el que Dios esté a tu favor. Dice, pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Esto quiere decir que el temor de Dios me une, te une, nos une a Él, contrario al que es natural. Cuando yo tengo temor de Dios, cuando tú tienes temor de Dios, estamos bien unidos con Dios.
Cuando tengo temor del hombre, entonces yo voy a huir de Dios. Eso lo vemos en Génesis 3, como decía anteriormente. Desde un principio, Dios estaba buscando a Adán y Eva, pero ellos no estaban buscando a Dios, porque ellos tenían temor no de Dios, sino de las consecuencias de su pecado. Ya ese temor natural había entrado en ellos y la relación que tenían con Dios se había perdido. Ellos no tenían temor de Dios, tenían temor y vergüenza. Eva vio a Adán, Adán vio a Eva, llegó la vergüenza, llegó el temor al hombre y vino el miedo a Dios. No el acercarse a Dios, sino el alejarse de Dios. Dios en Cristo vino para quitarnos la culpabilidad y la vergüenza. Uno se puede acercar al Señor porque ya no hay vergüenza. Ya ese sentido de culpabilidad por los pecados cometidos, por mi naturaleza caída, no existe. Cada uno de nosotros tiene que examinarse. Y vamos a ver algunos versículos para que nosotros veamos si realmente estamos experimentando en verdad el temor de Dios o el temor del hombre. La Biblia está llena de versículos que hablan del temor de Dios y nosotros debemos estar claros en ello. Pero también el temor del hombre y el temor natural que hay en nosotros trae conflicto, pero el temor de Dios trae armonía y paz. El temor natural, que es el temor del hombre, el temor propio de nosotros y hacia otros hombres, causa conflicto dentro de nosotros, pero el temor de Dios trae armonía y paz al corazón. Hay gente que dice, pastor, estoy nervioso, estoy desesperado. Eso es temor del hombre, porque cuando usted tiene temor de Dios, aún haya problemas, pero interiormente usted va a tener paz. Hay gente que dice, pastor, no sé qué voy a hacer. Usted necesita dejar el temor del hombre y afianzarse, agarrarse del temor de Dios. ¿Qué dice Proverbios 19:23? El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de ¿qué? De reposo el hombre. No será visitado del mal. Del mal. Mire qué interesante. El que tiene temor de Dios descansa. De hecho, ya está amistado con Dios, ya está reconciliado con Dios, está en el reposo de Dios. No está desesperado con las cosas o las circunstancias de la vida en general. Realmente nosotros debemos saber en qué mundo vivimos, no para estar llenos de miedo de que viene un huracán, de que hay una enfermedad, de que viene aquello, de que mataron, sino para, como dice la palabra de Dios, ser entendidos de los tiempos, saber en qué época estamos viviendo y para que nuestro corazón se llene de gozo al saber que las promesas de Dios se están cumpliendo y que lo que Él dice en su palabra está sucediendo así. La Biblia no nos promete, en ninguna parte nos dice que usted y yo no vamos a sufrir. Cristo no sufrió la cruz para que usted y yo ya no suframos aquí en la tierra. Él sufrió la cruz para que usted ya no sufriera lo que es la condenación eterna. Pero la misma palabra de Dios, el mismo Señor dice que en el mundo tendremos aflicción. Eso dice la palabra de Dios, el mismo Señor. Ahora, lo que nosotros de manera temporal sufrimos aquí en la tierra, la Biblia dice, espéralo. Espere que va a haber problemas. Pero en medio de esas circunstancias nosotros podemos estar descansados y tranquilos, así como el Señor Jesús dormía en la barca mientras la azotaba una tormenta. La razón por la cual Dios nos permite a usted y a mí sufrir en esta tierra es para que por medio de la transformación que sucede en nuestras vidas lleguemos a parecernos a Él, porque nos está perfeccionando. Hermanos, debemos ver los problemas diferente a como los ve el incrédulo.
Hermanos, los problemas con respecto a los incrédulos son para castigo. Con respecto al cristiano es para disciplina, para entrenarnos en la piedad, para formar nuestro carácter. La Biblia dice, bueno para mí fue el haber sido afligido. Usted no debe tener temor de sufrir. Lo que debemos usted y yo es decirle al Señor, si tú estás permitiendo que yo sufra, porque en tu opinión todavía no soy la persona que tú quieres que sea, pues adelante, Señor, porque lo único que va a contar cuando termine mi vida es cuánto yo me parezco a Cristo. Eso es lo que va a contar. Y si el plan es que yo sufra, pues gloria a tu nombre. Eso no es fácil. Yo no estoy diciendo que es fácil, ni para ti ni para mí. Pero nosotros cuando sufrimos debemos descansar, estar tranquilos. El temor de Dios y el temor a Dios produce paz, tranquilidad. ¿Qué dice Santiago 1:2? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque al que Dios prueba es porque es su hijo. Dios castiga al incrédulo, al hijo lo prueba, lo disciplina para cambiar su carácter. Y eso es lo que nosotros debemos ver cuando estamos atribulados. Y quizás alguien diga, bueno, pero es que esto no tiene sentido. ¿Cómo yo me puedo gozar con tribulaciones y pruebas? Bueno, uno se puede gozar en las tribulaciones y en medio de las pruebas, porque uno sabe que las cosas malas al final resultan a bien a los que aman a Dios, porque a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Y no solo eso, también usted y yo sabemos que lo mejor que nos puede pasar en esta vida es que Dios nos haga cada vez más y más como Cristo. Eso es lo que nosotros debemos ver. También nosotros debemos estar conscientes que al final es cuando esto se pone bueno, porque vamos al cielo. Así que nosotros debemos tomar nuestra cruz cada día y decir y dejar de decir que por qué a mí, que por qué si yo soy cristiano me pasa esto. Esa es tu cruz. Y cuidado si es el producto de una decisión tuya y Dios te está disciplinando. Y quizás alguno diga, bueno, hermano amado, no diga eso. Bueno, que vengan cruces, que vengan las dificultades, porque si lo que yo necesito para parecerme a Cristo es problema y dificultad, pues amén, porque la idea es que nosotros lleguemos a tener un carácter como el de Cristo, que en esta vida debajo del sol nunca va a ser así 100% hasta que tengamos un cuerpo nuevo con ausencia de pecado. Eso no es parte de nuestra naturaleza, aceptar las pruebas, las dificultades. En mí no mora lo bueno, en ti no mora lo bueno, hermano. Nosotros no producimos esa paz y esa tranquilidad que es producto del temor de Dios. Es Dios el que hace el cambio. Ocurre una transformación cuando yo me doy cuenta del temor de Dios. Hermanos, necesitamos un avivamiento en el entendimiento del temor de Dios. La iglesia necesita conocer el temor de Dios. Mucha gente está viviendo su vida en temor del hombre y le están predicando un evangelio que no es bíblico. Un evangelio de que a ti todo te va a ir bien económicamente, tú vas a tener abundancia de bienes, nunca vas a tener problemas, este proceso por el cual tú estás pasando, y buscamos palabritas que a veces ni sabemos lo que significa. Vamos a volver a la palabra de Dios. Dios quiere transformarnos y para ello va a haber problemas. ¿Qué dice Proverbios 28:14? Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Mira, que hay una bienaventuranza, dichoso, doblemente dichoso el hombre que siempre teme a Dios. Ahora, ¿cuál mal es este que dice aquí? Bueno, Proverbios 14:27 dice, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Produce paz
y produce alejarnos de los lazos de la muerte. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos disfrutando el hecho de que tenemos un temor de Dios que es sincero? Si realmente nosotros estuviéramos disfrutando la vida cristiana y de las bendiciones de la vida cristiana, del manantial de vida y de paz que es el temor de Dios, si nosotros consideráramos que realmente somos bienaventurados y dichosos, no nos estuviéramos preguntando el por qué a mí. Yo no estoy de acuerdo, yo tengo mis derechos. Usted sabe lo que me ha costado esto a mí para que entonces venga esto y aquello. Meditemos realmente, hermanos. Si tuviéramos temor de Dios, si entendiéramos el concepto correcto, la idea correcta que la Biblia enseña, estaríamos gozosos, estuviéramos alegres, estuviéramos en paz, estuviéramos en armonía, estaríamos disfrutando lo que es el cristianismo. Pero usted y yo no podemos disfrutar esta vida jugando una doble vida. Por un lado soy cristiano, por el otro no. Por un lado digo que temo a Dios, por el otro no. Hermanos, no podemos estar jugando doble cara. A veces nos sorprendemos que alguien que consideramos que teme a Dios de repente cae. Pero Dios no se sorprende. Usted y yo podemos quejarnos de que tal o cual líder cayó, de que tal o cual hermano está en pecado. Pero Dios no se sorprende de ello. Dios no se sorprende de nada. El hecho no es que yo diga que temo a Dios, es que debe ser una práctica real en mi vida. No debemos estar jugando al evangélico, estar jugando al temor de Dios. Hermano, tienes que hacerte esta pregunta. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuál es el motivo que regula tus acciones? Examínate. Pregúntate. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Es nada más para que me acepten en la comunidad en donde yo me encuentro? ¿Mis acciones son para ser aceptado por el grupo? Cuando yo hago algo que se supone que es bueno, lo hago para que el pastor esté contento conmigo, para que en la iglesia no me pongan en disciplina, para que los hermanos no se acerquen y me pregunten, ¿no te vi en el culto? Para que los hermanos no se acerquen a mí a amonestarme. Por eso es que yo hago lo que hago. Ese es el principio regulador de nuestras vidas. Todos queremos ser parte de algo. Por eso pensamos, es que en mi iglesia tengo todas mis amistades. ¿Y qué van a decir de mí? ¿Qué dirá el pastor? ¿Me quitará del ministerio si hago esto o aquello? Hermano, es triste que usted o yo pensemos de esa manera. Que nos mantengamos bien, supuestamente, en las cosas de Dios por el temor de los hombres y no por el temor de Dios. Usted y yo tenemos que avanzar y llegar al siguiente nivel en la vida cristiana. El temor del hombre hace que muchos de nosotros estemos fingiendo las cosas de Dios. Dice la Biblia que el temor de Jehová es manantial de vida para apartarte de los lazos de la muerte. Hermanos, el verdadero temor, el temor a Dios, nos acerca a Él. El del hombre nos aparta de Dios. El temor de Dios produce paz en nuestros corazones. El temor de Dios trae armonía. El del hombre trae conflicto interior y conflicto con los demás. El temor del hombre nos lleva a pensar que lo que debemos es exigir derechos. Hermanos, vamos a pensar bíblicamente. Vamos a vernos a la luz de la palabra de Dios. Yo espero que el estudio que hemos tenido en este día sea de bendición para su vida. Que realmente usted esté viviendo como dice la palabra de Dios, en temor de Dios, para crecer espiritualmente, para ser transformado a la imagen de Cristo.
Usted puede este video repetirlo, puede tomar anotaciones, puede hacer apuntes. Esa es la ventaja de estas lecciones. Lo estamos haciendo así porque en medio de la covidianidad con el COVID no podemos tener la escuela dominical como es nuestro deseo. Pero esperamos que Dios te bendiga grandemente, hermano.